Damas y caballeros, amigas, en el video número 5, El origen del mal, pudimos ver las causas del intercambio indiscriminado de parejas sexuales gracias a la infidelidad y a la fornicación. Llegamos a quedar contaminados e infectados sin ni siquiera llegar a saberlo. De cómo se llega a la práctica del sexo en trío, un hombre con dos mujeres, una mujer con dos hombres, etc. Y después llega a haber el intercambio de parejas, de sexo en parejas, donde se unen dos parejas y empiezan a tener intercambio de sexo de esta manera y todo normal. Como estamos en ese ambiente, conocemos gente del mismo ambiente y es donde muchas parejas terminan en las salas swinger, que es donde se practica el sexo en grupo y se hace el intercambio indiscriminado de parejas. Lo que mucha gente no sabe y no es consciente es que aparte de compartir lo que es saliva y líquidos, también llega a tener comparte nivel espiritual, se llega a tener un enlace espiritual. Como resultado, cogemos un alto nivel de infestación espiritual y mental, sin imaginarnos de que estamos abriendo una puerta, un portal muy grande para que estas fuerzas, estas energías, estos espíritus malignos nos invaden nuestra alma, confunden nuestra mente y de esta manera llegamos a la práctica del homosexualismo. Después de esto se pierde el control de tu voluntad, de tu propio pensamiento. ¿Para qué? Para que no tengas conciencia espiritual de que lo que estás haciendo. Entonces estas fuerzas, estas energías o estos espíritus o pensamientos malignos, ¿cuál es la finalidad? La finalidad de ellos es confundirnos, llegar a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, o sea, al alma, para confundirnos y dominarnos. El resultado de esto es la confusión de identidad sexual, la pérdida del sentido común, la pérdida de la lógica, la pérdida del más común de todos los sentidos. Perdemos la identidad y obviamente el respeto por Dios hasta llegar prácticamente a ignorarlo, no solo a ignorarlo, incluso hasta llegar a insultarlo. Empieza así las prácticas bisexuales, homosexuales e incluso hasta con los animales. Debido a esta infestación, cada vez vas adquiriendo un apetito sexual mucho más grande. Incluso hay personas de que cuando no ven un hombre o una mujer para sus propias necesidades sexuales, utilizan animales. Y si no hay animales cerca, entonces cualquier juguete, cualquier objeto puede servir con tal de sentir satisfacción sexual, llegando a perder nuevamente, como le digo, todo sentido común, todo contacto con la realidad, con la naturaleza, consigo mismos, y nos empezamos a perder en nuestra propia miseria humana. ¿Y esto se debe a qué? Esto precisamente se debe al desconocimiento de los niveles espirituales que existen. Analice el siguiente texto bíblico, que viene a ser Juan 8:38, en el cual dice lo siguiente: Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y para que no le quede ninguna duda, analice nuevamente, muy cuidadosamente, 2 de Pedro 2:19, donde entre otras dice Pedro que uno es esclavo de cualquier cosa que lo domine. Es decir, si nos dejamos dominar por el gusto y la debilidad, vamos a ser esclavos de este gusto y de esta debilidad. Ese gusto que puede ser, por ejemplo, el que es chismoso es esclavo del chisme. El que miente siempre será esclavo de la mentira, le va a gustar decir mentira, le va a gustar de todo. Lo mismo le pasa al que es alcohólico, al drogadicto, solo por decir algo básico. De hecho, al igual que cualquier práctica de vicio que no se controle, este se desborda sin que los sentimientos y la lógica tengan dominio sobre él. Entonces, lo mismo le sucede a la persona que es descontrolada sexualmente, que no controla su apetito sexual. Tiene un desconocimiento espiritual de cómo funcionan las cosas espirituales y por eso es que llega a quedar infectado sin ni siquiera llegar a saberlo. De hecho, más que todo sucede en las mujeres, abandonan las prácticas homosexuales y algunos hombres también, y entonces ¿qué sucede? Que deciden casarse. Se casan, el hombre se casa con una mujer, la mujer se casa con un hombre y no tiene ningún problema, pero ¿qué sucede? No hay redención, no hay arrepentimiento, no hay limpieza espiritual y empiezan una vida marital y con el tiempo, ya sea planeado por casualidad, quedan en embarazo.
e inesperadamente hay un embarazo, se sigue el embarazo, la vida sigue sin ningún problema, y como explicamos en el video número 5, después a los 10, 12 o 15 años, este niño dice sentir atracción por los hombres y se declara gay, o la niña dice sentir atracción por las mujeres y se declara lesbiana. Como dijimos anteriormente, entre otras cosas, es una de las causas del homosexualismo muy poco entendidas y poco explicadas. ¿Y por qué razón? Por ignorancia, porque los padres nunca asocian su vida sexual pasada con la infestación espiritual o las ideas sexuales de sus hijos. Por ejemplo, en este caso los hijos no solo heredan lo que son los ojos, la nariz, la boca, los pies, también heredan nivel espiritual. De esta forma heredan tu infestación, tus ideas sexuales, y quedan contaminados también espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque no existió nunca un arrepentimiento, una limpieza espiritual, y hay un completo desconocimiento de cómo funcionan esto de las fuerzas, energías o cosas espirituales, y esto, la única explicación que puede existir es en la misma Biblia, donde lo explica muy bien en el libro de la vida. Para que no le quede ninguna duda, lea y analice Oseas 4:6, donde Dios dice lo siguiente: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio, porque has olvidado las instrucciones de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esto indica que, como consecuencia, puedes traer conductas homosexuales a tus hijos e hijas. Es decir, en algunos casos, las consecuencias de tus actos las pagan tus hijos. Y dirás, ¿pero por qué? Si mi hijo no tiene nada que ver, ¿esto por qué sucede? Porque no hubo ningún arrepentimiento, no hubo ninguna reparación, no hubo ninguna sanación. Y todo error, todo pecado se paga. Obviamente que muchos no estarán de acuerdo y dirán, pero ¿cómo así? ¿Qué se debe esto? Bueno, por desconocimiento, por ignorancia. ¿Y qué? Pues por eso es que estamos como estamos. Analice muy cuidadosa y detalladamente los siguientes textos bíblicos. Trate de armar unos rompecabezas para que entienda mejor. Ábralo en Éxodo 32, 33, 34, donde en una conversación Dios con Moisés le dijo: al que haya pecado contra mí, yo lo borraré de mi libro. Ahora pues, conduce al pueblo donde te he dicho, mi ángel irá delante de ti, mas llegará el día en que los castigaré por su pecado. Analice también Levíticos del 26 al 39. Y quienes de ustedes sobrevivan se podrirán a causa de sus iniquidades en la tierra de sus enemigos, por la iniquidad de sus padres, unidas las suyas, se podrirán. Y analice Números 14, 18, donde dice: Yahweh es tardo en cólera y rico en bondad, tolera iniquidad y rebeldía, aunque no dejará sin castigo, cargando la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y para que no le quede ninguna duda, analice Lamentaciones 5:7. Nuestros padres pecaron y ya no existen, y nosotros cargamos con sus culpas. Mira pues lo que son las cosas espirituales cuando las desconocemos, cuando no leemos, cuando ignoramos todos. Parece que no es justo, ¿verdad? Bueno, ¿qué se puede decir? Para cualquier reo que se crea inocente, cualquier pena es una injusticia. El hecho es que se han cometido errores, ya sea con causa o sin causa, ya sea por ignorancia, pero el hecho es que hay que pagar esos errores. Así que ya conocemos dos causas del homosexualismo. El primero, por herencia espiritual, por infestación espiritual, en la cual el bebé nace de esta manera. La otra causa es el degeneramiento del abuso sexual y la insatisfacción sexual que sienten algunas personas y resultan practicando homosexualismo en las salas swingers con sus amigos y sus compañeros de parranda y de sexo. En realidad existen numerosas investigaciones a nivel psicológico bajo el contexto de terapia familiar psicodinámica, en las cuales dicen estudios de que las madres de los gays son generalmente personas dominantes y fuertes que han tenido que criar sus hijos solas.
La otra investigación que arroja es de que la ausencia del padre en la edad temprana hace de que estos muchachos ya en su adolescencia sientan esa falta de padre y busquen el amor de un hombre debido a la falta del padre. Digamos que hablar de homosexualismo sin serlo es muy fácil, por lo tanto es como hablar de un boxeador sin haber subido a un ring ni haber recibido ningún golpe. Entonces escuchemos los testimonios de gente homosexual que hablan por sí solos. Y empecé a prostituirme en la 15 en Puerto Rico. Y empecé a ser abusado sexualmente. Porque yo nací para ser violado. Porque yo nací para no tener papá, para no tener papá. ¿Qué me sucede? Empecé a claudicar contra Dios. Y empecé a tener en mi corazón rebeldía contra Dios. La vida de la prostituta no es nada fácil. Te expones a tantas cosas. Enfermedades, asaltos, violaciones. Pensaste, esa era la vida que Dios estaba llamando. Ángel Morel, el testimonio de un niño abandonado, violentado, de padre drogadicto y madre prostituta, marginado y violado, y violentado, un adolescente explotado y atrapado en la homosexualidad, un hombre atrapado que llegó a ser un famoso homosexual en las calles de New York, un hombre arrastrado, llegó al transexualismo, a la prostitución y a las drogas, y de hecho muchas mujeres llegaron a envidiar su belleza. Para la gloria de Dios, hoy nos cuenta su transformación. Llegó para contarnos su historia de abandono, de abuso, de agresión y de olvido. Un testimonio que no se puede olvidar, que hay que tenerlo en cuenta para ver de que es posible recuperar la identidad, de que es posible un cambio y la transformación. Acá tenemos a Pablo. Es la historia de otro niño atrapado en la homosexualidad, transexual, drogadicto, creció sin padre, sin amor, sin protección. Llegó al homosexualismo lastimado por las heridas de niño, heridas de abandono y de desprecio, de abuso, de agresión y de violencia. También nos cuenta que es posible recuperar la identidad encarcelada, de que es posible dar saltos cuánticos en el cambio y la recuperación de la identidad perdida. Hermanos, yo desde muy pequeño, yo pensaba de que yo había nacido así y muchas veces le reclamaba a mi Dios, hermanos, me comenzaba a jalar de los pelos y le reclamaba a mi Dios y le decía yo que le he hecho. Yo que te he hecho, le decía muchas veces, bendito Dios, pero había uno que ya había muerto por nuestros pecados, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces, hermanos, yo iba creciendo y mis hermanos me querían cambiar a golpes. Donde yo estaba, hermanos, donde ellos me pegaban hasta donde cansarme, pero no es el golpe que cambia a nadie. Y conforme iba creciendo, hermanos, aumentaba más el homosexualismo, pero conforme aumentaba el homosexualismo, también se iba muriendo, bendito sea el nombre del Señor. Y yo nunca recibí un amor de mi familia, nunca recibí el amor de mi padre, bendito Dios, y conforme iban muriendo con el SIDA, hermanos, yo también me ponía a pensar, y yo decía, algún día yo voy a morir con el SIDA. ¿Y quién me va a ver a mí? Yo decía, si mis hermanos, si mis padres no me quieren, decía yo. Ahora tenemos el testimonio de una ex lesbiana con una vida triste, una niñez bastante marcada por el dolor, por los miedos y por la violencia. Solo pensaba en las llagas que le deja el olvido, abusada de niña, abandonada, aporreada. El testimonio de la vieja Gina, sin poder perdonar, rechazaba ser mujer, rechazaba su propia identidad. El dolor no la dejaba, no podía perdonar, no podía olvidar, marchando siempre por caminos agrestes, por las sombras, en la oscuridad del lesbianismo. Pero se dio cuenta que siempre hay un antes y un después, antes y el ahora, teniendo siempre la posibilidad de poder dar un cambio, de poder arrepentirse, de poder reformar su vida y tener un nuevo inicio, dando saltos cuánticos en su vida. Como podemos ver, el origen del homosexualismo de los gays y las lesbianas tiene orígenes muy
muy complicados. Existen causas psicológicas, espirituales y físicas, con una complejidad impresionante. Cualquiera que sea la causa, siempre ocasiona ceguera espiritual. Inclusive y de hecho, existe la causa desde el vientre materno. ¿Por qué razón? Por acciones, traumas, palabras, abusos que ha sufrido la madre durante el embarazo, los rechazos que puede recibir el bebé, y esto se queda en su memoria. Entonces, más adelante, cuando van creciendo, cuando ya tienen cierta edad, pueden desarrollar estos traumas por medio de expresiones de homosexualismo. Esto lo explica en cierta manera el libro del doctor Arthur Hanot en El grito primal. Él no habla exactamente del homosexualismo, pero sí habla del dolor que le causan al bebé durante el embarazo de la madre. Incluso la teoría de la homosexualidad en la genética está descartada completamente, tanto así que la Asociación de Psiquiatría Americana la tuvo en su lista de enfermedades mentales hasta el año de 1973. Y solo hasta 1992 la Organización Mundial de la Salud la tuvo en su catálogo de enfermedades mentales, porque en realidad no es ninguna enfermedad mental. Existen causas psicológicas debido a que desde muy temprana edad muchas veces les pueden hacer bullying en la escuela, de que es gay o de que inclusive que es lesbiana, y esto obviamente le va penetrando en la cabeza del pequeño, que en su adolescencia tiene una confusión de identidad por las heridas de rechazo y de bullying que le hicieron. Y en este caso en particular, un niño no tiene la idea, la conciencia de definir lo que es bueno, lo que es malo, ni que inclusive lo que es o no es. ¿Por qué? Por su corta edad, por su estado psicológico y por el bullying que ha recibido. Otra causa es en la escuela. Los padres, cuando entregan los hijos, nunca saben qué va a suceder en la escuela, qué sucede en los descansos, o qué puede inclusive suceder en los baños de las escuelas, donde se da lugar para que se despierten todas las emociones encontradas. Y obviamente que otra causa ya explicada es el abuso sexual, la violación sexual por parte de un pedófilo a un niño, una penetración no deseada, una penetración forzada. Arruinan la mente, su pensamiento, su manera de percibir la vida y obviamente su sexualidad, su identidad sexual. Entonces todas estas causas traen confusión de identidad, que es lo que confunde y hace que los niños se vean en una encrucijada en cuanto a lo que son o a lo que no son. Falta el padre, una madre muy fuerte, bullying en la escuela, etc. Todas estas causas ya conocidas por la mayoría de ustedes es lo que muchas veces tenemos que saber combatir. ¿Esto hace a un homosexual que sea malo? No, claro que no. Son personas honradas, son personas decentes, son personas trabajadoras, inteligentes. El objetivo de este video no es criticar, no es señalar, ni mucho menos juzgar. El objetivo de este video es ayudar. ¿Para qué? Abre tus ojos, despierta. Todo lo que tenemos es ceguera espiritual. Otra posible causa es el bullying psicológico que le pueden hacer las familias a un niño, a una niña, un familiar, alguien que le tenga bronca, le está repitiendo por años: tú eres un gay, tú eres un gay, o tú eres una lesbiana, tú eres una lesbiana. Esto obviamente hace un patrón repetitivo dentro de su subconsciente que puede llegar a creerse, a confundirlo en su identidad sexual. De hecho, ahí es donde surgen las grandes heridas del abuso, el abandono y la agresión dentro del ser humano, incluso desde su niñez. Esto a la vez que nos hace esconder, nos hace arrinconar el dolor y creamos la famosa represión. Es decir, encarcelamos el espíritu y empezamos a manifestarlo deliberadamente, de maneras como el gritar, el reaccionar con violencia o muy sumisamente, el dolor de cabeza, las diarreas, el carácter, el abandono, incluso, como estamos hablando también de el espíritu, muchas veces
espíritus inmundos que podemos tener, las fuerzas, van arrinconando. Cuando un niño empieza a arrinconarse, a sentirse solo, va sintiéndose solo, no va teniendo amigos, no quiere participar en las cenas familiares, no quiere participar en la familia, no quiere participar en los amigos, se va aislando completamente. Ahí es donde nosotros tenemos que poner cuidado y estas actitudes de negación a identificarse a sí mismo con la propia realidad. Es decir, cuando las necesidades emocionales de un niño permanecen insatisfechas, se convierten en sensaciones reales, creando un profundo malestar corporal y mental que le va creando una depresión muy grande dentro de sí. Le crea depresión, ansiedad, dolor de cabeza, de estómago, en fin, tiene que sacar de alguna manera sus insatisfacciones, de las cosas o metas no logradas. Saca fuera su realidad, su insatisfacción de las necesidades, de los abusos, del bullying, de la falta de amor, se convierten en una amenaza para su propia identidad. Entonces, por esta razón, el niño se ve en la necesidad de orillar o buscar un escape a sus necesidades insatisfechas, y muchos la encuentran a través de la homosexualidad. Es decir, confunden el despertar de los sentidos porque busca la satisfacción de sus necesidades, de sus represiones, a través del afecto que le puede brindar otra persona del mismo sexo. Entonces confunde su identidad y llega al acto sexual. ¿Para qué? Para llenar esos vacíos de afecto y de protección que tienen desde muy pequeños. Nuestras emociones y voluntad sufren un revés impresionante, quedando expuestos a cualquier depredador mental o de hecho a otro confundido que aprovecha nuestra confusión emocional que tenemos y adoptamos conductas homosexuales sin saber y definir exactamente lo que nosotros somos. En sí, las explicaciones sobre las causas de la homosexualidad no tienen una base científica definida. De hecho, existen un abanico interminable de ideas y conjeturas que no tienen ningún fin. Obviamente que tampoco podría faltar lo que es la teoría de la influencia ambiental, donde nace sobre la idea de la identidad de género, es decir, de donde nació la ideología de género. La ideología de género nos quiere vender una idea de sexo que no existe. ¿Por qué esta razón? Porque el sexo solo son dos, hombre y mujer, varón y hembra, no existe nada más. Es decir, la gente de la ideología de género viene con ideas anticientíficas, antirreales, antilógicas, antihumanas, antigénero humano, para crear un género y con unas ideas un género que no existe. Es decir, de que el sexo femenino, de que sea la sociedad la que determine el sexo masculino o femenino, es completamente ridículo. Inclusive Sófocles, un filósofo griego, decía: la verdad puede más que la razón. Y en este sentido la verdad está dicha desde un principio. El varón es varón desde que nace y la mujer es hembra desde que nace. Vamos a verlo científicamente. En la eyaculación salen aproximadamente 300 millones de espermatozoides. Es decir, eres un milagro entre 300 millones de posibilidades de nacer. Cuando el espermatozoide encuentra el óvulo, aquí es donde empieza una milagrosa aventura. En realidad, todo comienza en la fecundación. El espermatozoide libera un líquido que se llama el líquido acromasal para poder ingresar al óvulo. Una vez fecundado, el óvulo se vuelve impermeable, haciendo imposible que otro espermatozoide pueda entrar. El espermatozoide, una vez dentro del óvulo, empieza a liberar su material genético, con el objetivo de que se una con el material genético del óvulo. Esto es lo que realmente va a definir lo que eres, obteniendo así 46 pares de cromosomas, para luego
empezar el proceso de segmentación, dando origen a lo que se llama blatos meros. Esto ocurre aproximadamente 30 horas después de la fecundación, y después de algunas divisiones, el cigoto está en un estado conocido como la morula, lo cual es una masa de 16 células y en ella se formó una parte interna de estas células. En este proceso comienza lo que se llama la glastulación. Empieza en la formación de la superficie del episblato, que tiene como fin la formación de las capas germinales del embrión. De estas dos capas serían los diferentes órganos de cada ser, y en este proceso es donde empieza el latido del corazón, es donde empieza y se establece la circulación sanguínea, que es la que estimula la formación de órganos y de sistemas dentro del nuevo ser, empezando el crecimiento de una forma normal y natural. Veamos que las imágenes muestran por sí solas este maravilloso proceso de formación de un nuevo ser en el vientre de la madre. De esta manera vas desarrollando todos tus órganos internos, tu sistema óseo, sanguíneo, nervioso, y te vas preparando suavemente para estar un proceso de nacimiento, dando inicio a una nueva vida. Todo este maravilloso proceso empieza también en el cerebro, el cual se empieza a formar y a engrandecer para empezar una formación total, y es donde el bebé muchas veces empieza a saltar, a moverse dentro del vientre de la madre. Todo este maravilloso proceso es creatividad del ingenio de Dios, y tú no lo puedes dañar, tú no lo puedes variar solamente por tener una idea. Después de esto empieza lo que es el proceso de la genética. Un proceso maravilloso, espectacular. Si eres X vas a ser hembra, y si eres Y vas a ser varón. Es ahí donde se define exactamente lo que vas a hacer, si vas a ser varón o si vas a ser hembra. Un proceso maravilloso, espectacular. Algo del ingenio creativo de Dios, dando proceso al nacimiento, donde sale el bebé y empieza una nueva vida, empieza un nuevo ser. De verdad que las maravillas de Dios nadie las puede igualar, porque son incomparables. Así que de manera natural y de acuerdo a la ley natural, a la lógica común, a la historia, a lo que podemos ver y experimentar, los únicos seres que pueden multiplicarse, los únicos seres que pueden fecundar es un macho y una hembra, un hombre y una mujer. Está dicho desde el principio, desde el libro del Génesis 1:28, e inclusive en el segundo orden lo repite Dios de nuevo, Génesis 6 del 18 al 20, donde le dice a Noé: pero contigo estableceré una nueva alianza, entrará en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos entrarán contigo, y todo ser viviente meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo. Serán varón y hembra. No metió en el arca un solo género, sino dos géneros de todas las especies, hombre y mujer en el género humano, macho y hembra en cada una de las diferentes especies animales, con el fin de poder existir y perpetuar la vida en el planeta. Es más, ni siquiera los animales se equivocan. La cabra busca al macho cabrío, la yegua busca al caballo, el gato busca a la gata. ¿Sabes? Un elefante no tiene posibilidades de que reclame ser un perro. Igual una serpiente nació y es serpiente y no tiene posibilidades de que reclame ser un gato.
No esperes a que te llegue la muerte física al final de tus días y lleves la carga tan pesada que tienes, una carga espiritual bastante grande, y entonces ¿qué es lo que va a hacer? Que el acusador te va a hacer trizas sin posibilidad de que puedas defenderte o salir del hueco donde te metiste. Te invito a que leas este libro, Las Ruedas de la Vida, de la doctora Elizabeth Kübler-Ross, experta en tanatología, para que te enteres de que no estamos solos. De hecho, ¿por qué crees que la homosexualidad está tan de moda en estos días? Es prácticamente una moda, es el último grito. Gracias a la degeneración sexual de todo el mundo, del adulterio y la fornicación que se practica libremente en cualquier parte y de cualquier manera, de la forma más natural del mundo. Hoy en día prácticamente el que no practique estas cosas lo tratan de que está fuera de moda, de quedado, de moralista, inclusive lo tratan como extraterrestre, como si estuviéramos del espacio exterior. Hasta este sentido estamos. Entonces lo que te quiero dar a entender es que el homosexualismo, tu pérdida de identidad, se debe a un espíritu inmundo, a una fuerza, energía o karma que trastorna tu identidad, atacando directamente tu alma, se introduce dentro de tu cerebro de la misma forma que lo hacen los impulsos eléctricos, de la misma manera que las palabras y las emociones lo hacen, llegando a tu cerebro y se localiza exactamente ahí, en tu cerebro, para hacerte perder tu identidad, para trastornarte tu identidad. Y por medio de estos impulsos llegas a tu voluntad, trastornando nuevamente toda lógica común, confunde tus emociones y confunde toda tu vida, toda tu existencia. Así que te invito a que recuperes tu identidad. De hecho, el cerebro tiene la capacidad de reconectarse a sí mismo. El adversario conoce esto muy bien y sabe cómo meterse y cómo viajar a través de él para confundirte, para confundir tus sentimientos, tus emociones, tus necesidades y obviamente tu identidad. Cualquier otra teoría, dígala a quien la diga, cualquier otra teoría, cualquier otro dogma o cualquier otra teología que apoye esto va en contra de la lógica común, va en contra de la naturaleza y va en contra del Dios eterno, del Creador. ¿Que se puede salir de la homosexualidad? ¿Puedes dejar de ser un gay, de ser lesbiana? Sí, sí se puede. No de la manera que se piensa, con psicología, con terapia, así no se logra. Sí se puede salir del homosexualismo. ¿De qué manera? Tenemos que admitir que tenemos una pérdida de identidad manejada por espíritus, fuerzas, energías o karmas que no nos pertenecen, que no son de nosotros. Si quieres dejar de ser un gay, si quieres dejar de ser una lesbiana, primero tenemos que admitir de que tenemos trastornada nuestra identidad, de que nuestro ser está invadido por algo que no debe estar ahí, algo que no le pertenece. Las cosas espirituales solamente se pueden describir en forma sensitiva o por medio de símbolos o señales que apunten hacia ellos sin decir exactamente lo que son. Para conocer y conservar digamos que para tú conservar un amigo, para conocer una persona, ser un amigo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que visitarlo, tienes que darles detalles, tienes que hablarles. Lo mismo es con Dios. Pregúntate qué tan lejos has estado de Dios, cuánto llevas lejos de Dios. Es más, de hecho, ¿te han hablado de Dios? ¿Lo conoces? Muy bien, yo te invito a que lo conozcas y de la siguiente manera. Dios tiene los medios y las maneras necesarias para ayudarte, para sacarte de tu cárcel, para liberarte de esos espíritus, fuerzas, energías o karmas inmundos que te hacen perder tu identidad, porque de Él procede toda paz sobre la tierra y de Él procede toda bendición. Pero Dios tiene sus requisitos, sus condiciones y más que nada debes tener fe y la plena convicción de que Él existe. Yo te invito a que te preguntes si eres realmente feliz. ¿Qué te hace ser lo que eres? ¿A quién has tenido que acudir? ¿Cuántas veces te han despreciado? ¿Cuántas veces has sufrido rechazo? Inclusive algunos, no todos, algunos han tenido que acudir a brujos, a cartománticos, a hechizos, a brebajes. ¿Para qué? Para mantener a alguien a su lado. ¿Esa es tu percepción de la felicidad?
Hay momentos en que la solución está en tus manos. Recuerda que la batalla está dentro de ti, no está afuera. Por lo tanto, debes aprender a desarrollar tu fe y tratar de conocer a Dios. En tu aflicción, no te desanimes. En tu enfermedad, no te desanimes. Aparta de ti las faltas, corrige tus acciones y limpia tu vida, tus pensamientos y tu corazón, y dispuesto a enmendar los errores. Por esta razón, la solución está dentro de ti, en tu fe, y más que fe, plena confianza en Dios. Pero primero, tienes que buscarlo. Por esta razón, la solución está dentro de ti, en tu fe, pero más que fe, confianza en Dios eterno. Pero primero debes de buscarlo. Y cuando empiezas a tener conciencia espiritual y por medio de este conocimiento, descubrirás tu propósito de vida, tu misión en este planeta. Dice Jeremías 29:13, dice lo siguiente: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Así que piénsalo, analízalo, medítalo muy bien y con cuidado. Si estás dispuesto y estás dispuesta a un cambio, a recuperar tu identidad, a dar saltos cuánticos en tu vida, nos veremos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja. Que Dios te sea propicio y te traiga todo bien. Y sobre todo, que Dios te traiga paz. Nos veremos en el próximo video.